Una pijamada suele ser un momento sumamente divertido que podemos pasar con nuestros amigos. Ver películas y comer pizza parecería el plan perfecto para una noche de fin de semana. Sin embargo, a veces en ellas pueden llegar a ocurrir cosas que conviertan este plan en una terrible pesadilla. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, pero antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada lunes, miércoles y viernes, así que suscríbete y activa la campanita y sea así, un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman, y estas son 5 historias ocurridas en pijamadas, parte 2. Comenzamos. Historia enviada por Jared Ha. Recuerdo que hace tiempo mis amigos y yo planeamos tener una pijamada a la cual todos aseguramos que podríamos asistir. Afortunadamente, cuando llegó el día, cada uno cumplió con su parte del trato y nuestro grupo estuvo completo. El lugar de la reunión era la casa de una de mis amigas, la cual era bastante grande y tenía un total de 4 habitaciones. Todo iba de lo mejor, y es que todos los presentes en nuestra pequeña reunión nos estábamos divirtiendo bastante, y en cierto punto se nos ocurrió jugar a las escondidas, aprovechando el gran tamaño de la vivienda de mi amiga. A todos les tocó el turno de contar y buscamos a los demás. Solo faltaba yo, y al paso de algunas rondas, por fin fue mi turno. Mis amigos se escondieron y me dispuse a buscar. Encontré a 2, pero aún me faltaba encontrar a una de mis amigas. Comencé a recorrer cada uno de los cuartos, pero todos estaban vacíos, hasta que llegué al último de ellos. Me paré frente a la habitación, giré la perilla y comencé a buscar a mi amiga, pero no obtuve ningún resultado, así que me tuve que retirar del cuarto. Sin embargo, cuando apenas había dado la vuelta para irme, alcancé a escuchar una risa debajo de la cama, la cual asumí que pertenecía a mi amiga, por lo que regresé y muy despacio me acerqué hasta el lugar donde había escuchado esa risa para posteriormente levantar la sábana de un solo jalón y asomarme debajo de la cama. Pero para mi sorpresa, el lugar estaba completamente vacío. La verdad, eso me dio algo de miedo, pero aún así seguí jugando, tratando de convencerme de que estaba imaginando cosas, tal vez por lo enorme y lo vacía que se veía la casa. Me dirigí al patio con la idea de buscar a mi amiga, quien al parecer se había escondido muy bien. Una vez que estuve en ese lugar, escuché la misma risa de antes y vi cómo unas ramas se movían. Así que me acerqué hasta ellas, pensando que por fin la había descubierto, y las moví mientras gritaba: ¡Aquí estás! Sin embargo, el miedo volvió a mí cuando descubrí que nuevamente no había nadie en el lugar donde había escuchado esas risas. De pronto, una mano en mi hombro me sorprendió. Era mi amiga, a quien estaba buscando. Ella me preguntó si yo también había escuchado eso. Sabía a qué se refería, pero no quería hacer que tuviera más miedo del que ya se notaba en su expresión. Así que después de un silencio en el que fingía poner atención alrededor, le aseguré que no, y ambas regresamos a donde estaba el resto del grupo. He tratado de olvidar el tema, pero ha sido más difícil de lo que pude haber llegado a pensar. Solo espero que mi amiga sí lo haya logrado superar. Relato enviado por Jesús Mariscal. No recuerdo exactamente cuánto tiempo haya pasado desde que sucedió esto, pero sí recuerdo lo aterrado que me sentí en esa ocasión. Sucedió durante una pijamada a la que asistí junto con mi grupo de amigos. Ya la noche había avanzado y a uno de ellos se le ocurrió la idea de intentar hacer un ritual, el cual sinceramente no recuerdo con claridad. El hecho es que todos aceptamos, pues nos parecían bastante interesantes los asuntos paranormales. Sin embargo, cuando llegó mi turno de realizarlo, el miedo fue más fuerte que la curiosidad y me arrepentí. Estuve un rato en donde debía hacer el ritual, simplemente dejando pasar el tiempo hasta que decidí salir. Pero, para mi sorpresa, no encontré a mis amigos, simplemente se habían esfumado.
Lo primero que pensé fue que me estaban haciendo una broma de pésimo gusto. Sin embargo, cuando le comencé a poner atención a la casa, noté que había algo raro con ella. Se miraba sumamente vieja y descuidada, como si hubiera pasado mucho tiempo en el abandono. Esto me aterró, por lo que comencé a correr mientras trataba de encontrar a mis amigos, pero al ver que no estaban por ningún lado, opté por salir al patio, pensando que estarían ahí, esperándome para decirme que solo trataban de asustarme, pero tampoco los encontré. La situación se estaba volviendo cada vez peor y la desesperación que se mezclaba con el miedo solamente iba creciendo. Volví a entrar a la vivienda y sin saber qué hacer, solo atiné a encerrarme en el baño mientras lloraba y rezaba pidiendo que todo terminara pronto. Me mantuve así por unos minutos hasta que unos golpes en la puerta llamaron mi atención. Al salir, encontré la casa en completa normalidad y a mis amigos preocupados por mí, preguntándome qué me había ocurrido, pues me habían escuchado gritar con bastante miedo unos momentos atrás. Todavía, a día de hoy, aún no logro entender qué fue lo que ocurrió ese día, pero siempre agradezco que hasta el día de hoy no he vuelto a vivir nada similar. Historia enviada por Garra. Mi casa está situada a espaldas de 2 panteones y específicamente la ventana de mi habitación apunta de forma directa hacia ambos cementerios, lo que me da una vista bastante peculiar, especialmente durante las noches. En una ocasión, cuando tenía 14 años, unos amigos se quedaron a dormir en mi casa, en una especie de pijamada que organizamos. En cierto punto de la reunión, no recuerdo por qué, mi mejor amigo en ese entonces y yo nos quedamos solos en la habitación. Estuvimos platicando hasta que por alguna razón ambos vimos a través de la ventana y alcanzamos a notar algo que llamó bastante nuestra atención. A lo lejos había un hombre con camisa de color azul y sombrero. Lo extraño del sujeto es que estaba de pie encima de la barda de uno de los panteones, el más pequeño. La escena nos resultó bastante inquietante, pero preferimos tratar de ignorarla. Retiramos la mirada de la ventana, pero al parecer la curiosidad nos ganó, y en cuestión de segundos volvimos a asomarnos, solo para darnos cuenta de que el hombre ya no estaba en la barda del panteón pequeño, sino que ahora se encontraba en la del otro, a escasos metros de mi casa y de mi ventana, viendo fijamente hacia mi amigo y hacia mí, sin que ninguno supiera qué hacer o qué esperar al respecto. Y es que la poca luz que había, la forma en la que nos observaba el hombre y la enorme distancia que tuvo que haber recorrido en apenas unos instantes hacía que aquella situación fuera algo sumamente inquietante y perturbador. Mi amigo y yo solo atinamos a cerrar las cortinas y distraernos con el resto, tratando de no pensar más en ese asunto, el cual olvidamos solo por ese momento, pues ambos coincidimos en que la imagen del señor del sombrero no se ha podido borrar de nuestra mente, a pesar de que ya pasaron poco más de 9 años desde aquel momento. Anécdota enviada por Karen Vázquez. Vivo en la ciudad de Tampico, en Tamaulipas, en México, un lugar que durante un tiempo se vio fuertemente afectado por el crimen organizado. Debido a esto, era común que hubiera balaceras y sucesos de ese tipo a cualquier hora y en cualquier lugar. Fue justo en esa época en la que me sucedió esta anécdota. Recuerdo que una prima de mi edad y yo estábamos planeando hacer una pijamada en mi casa. Después de pedir los permisos pertinentes a mis padres y los suyos, ellos aceptaron y nosotras nos reunimos muy contentas. Esa noche habíamos estado haciendo varias actividades y ya cuando eran las 3 de la mañana solo nos encontrábamos platicando en el cuarto de mis padres, pues ellos estaban todavía despiertos, pero en la sala. Cabe mencionar que tanto esta zona de la casa como el dormitorio están a la orilla de la calle, por lo que es bastante sencillo escuchar los sonidos que se producen en el exterior. En fin, mi prima y yo estábamos conversando de lo más tranquilas cuando el sonido de unos pasos apresurados provenientes de la calle nos sorprendió. Pero lo más aterrador fue que justo después de dicho ruido comenzamos a escuchar cómo un hombre gritaba con desesperación: ¡Ayúdenme! ¡Me quieren matar!
En ese momento, ambas nos miramos la una a la otra y no supimos qué hacer o decir. Aquellos ruidos duraron apenas unos instantes, pero se escucharon lo suficientemente fuertes como para que mis padres también los oyeran, y ambos salieron a la calle para ver si alguien necesitaba ayuda o ver qué ocurría. Sin embargo, no encontraron una sola señal del sujeto que gritaba o de alguien que lo estuviera siguiendo. Las posibilidades de que se hubieran metido en alguna casa realmente eran nulas, pues todas las viviendas tenían bardas bastante altas, imposibles de trepar en unos cuantos segundos. Esto, además del hecho de que no escuchamos ningún otro sonido extraño, nos llevó a la conclusión de que tal vez aquello fue el lamento de alguna de las tantas víctimas de la violencia que se estaba viviendo y que habían visto el fin de sus días justo en esa calle. Historia enviada por Alessandra Castleblack. Cuando mis amigas y yo hacíamos pijamadas, estas siempre solían ser en mi casa, pero un día quisimos hacer una en un lugar diferente, así que elegimos el hogar de otra de las chicas del grupo, quien aceptó con total alegría, junto con sus padres. Ese día nos la habíamos pasado muy bien, y en cierto punto de la reunión, cuando ya estaba bastante avanzada la madrugada, mis amigas comenzaron a quedarse dormidas una por una. Yo fui la última que se quedó despierta, pero cuando el sueño ya me comenzó a calar, sentí también algo de sed. Así que bajé las escaleras, atravesé todo el patio bajo la lluvia y llegué a la cocina a buscar algo de agua. Al llegar ahí, me sorprendió ver a un hombre en la oscuridad, el cual me saludó diciendo: «Buenas noches, mija», para quedarse simplemente de pie en donde estaba. Esto me resultó extraño, pero asumí que sería el padre de mi amiga, que al igual que yo, había ido a buscar algún vaso de agua o algo así. Sin embargo, cuando comencé a caminar de regreso hacia el cuarto, sentí como alguien me seguía, y al voltear, descubrí que se trataba del sujeto de la cocina. En ese momento, el miedo llegó y comenzó a invadirme. Y no tanto por algo paranormal, sino porque recordé que mi madre siempre me había dicho que tuviera cuidado con los adultos, pues no todos podían ser buenas personas o tener buenas intenciones. Esto me hizo apresurar mi paso y llegar desesperadamente hasta la habitación, donde desperté a mi amiga y le dije que su padre me estaba viendo raro en la cocina y me había seguido hasta el cuarto, a lo que ella contestó que su padre no estaba en la casa. Yo le aseguré que un sujeto estaba en la cocina y había caminado detrás de mí hasta que llegué con ellas. Al escuchar esto, todas nos armamos de valor y bajamos a la cocina juntas para tratar de averiguar quién era aquel hombre al que había visto. Sin embargo, no logramos encontrar rastro de nadie, como si aquel tipo nunca hubiera estado ahí. A los pocos minutos, la mamá de mi amiga bajó para preguntarnos qué hacíamos ahí y por qué estábamos encendiendo y apagando las luces, cuando nosotras ni siquiera habíamos tocado algún interruptor. Todo esto me resultó muy perturbador, por lo que decidí que era mejor llamar a mis padres para que fueran a recogerme. Ellos lo hicieron y por fortuna, lo que sea que haya ocurrido esa noche, se quedó ahí y no se fue conmigo. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte este video si te gustaría ver más entregas de este mismo tema. Y si alguna vez a ti te ha ocurrido algo extraño o paranormal en una pijamada, no dudes en dejarnos tu historia aquí abajo en los comentarios y también a través de Twitter con el hashtag SoyHabitante. Como siempre, agradecemos a las personas que nos envían mes a mes su aportación como parte de las membresías del canal. Muchas gracias por su apoyo, de verdad lo agradecemos bastante. También gracias a los que nos mandan sus dibujos, memes o fanarts. Tú también lo puedes hacer si lo deseas siguiendo los enlaces que están en la descripción de este video y de los demás también hacia nuestras redes sociales. A mí me encuentras en todas partes, incluyendo Twitch, donde hago transmisiones los martes y sábados como @KevinMaskerman. Y a mí como @Emanuel_Night. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler y yo soy Maskerman. Nos vemos después.